Bueno, muy buenas tardes para todos. En esta ocasión les habla Camilo Chacón Guerrero. Soy el gerente de investigación y desarrollo de la compañía Ecoflora Agro y vamos a hablar sobre el tema de manejo sostenible de plagas en cultivos de ornamentales. Vale la pena en esta conferencia incluir también el tema de manejo de enfermedades en este tipo de cultivos, ya que a través del uso de bioinsumos, especialmente de extractos vegetales, podemos manejar efectivamente tanto plagas y enfermedades en este tipo de cultivos. Entonces, para iniciar una en el contexto del manejo integrado de plagas y enfermedades en cualquier cultivo, pues hay que empezar a desglosar y entender qué significa realmente el manejo sostenible de plagas y enfermedades. Entonces, hay que iniciar entendiendo por el significado o la definición de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que desarrollo sostenible significa poder satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo o peligro la capacidad de nuestras generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Es decir, que lo que hagamos hoy en día en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de actividad del ser humano, lo podamos hacer de manera eficiente, pero pensando en que las generaciones futuras pues también tendrán que sobrevivir y también tendrán que hacer sus actividades y sus cosas pues de manera eficiente. Y realmente cuando hablamos de plagas y enfermedades, nos hemos dado cuenta que ciertas prácticas o ciertos manejos pues cada vez ponen en riesgo, ¿cierto? O dificultan la actividad de la producción agrícola, ¿cierto? Y esto, digamos, es como una bola de nieve. Cada vez que incluyo una nueva práctica, si no evalúo realmente su aporte hacia la sostenibilidad del manejo de plagas y enfermedades a futuro, puedo estar poniendo en riesgo estas producciones en un futuro pues no muy cercano. De hecho, hoy en día, pues hemos notado cómo algunas plagas se convierten en plagas de difícil manejo. Es decir, conforme pasan los años y si vamos haciendo un conteo de la cantidad de aplicaciones y la cantidad de ingrediente activo de diferentes productos fitosanitarios que tenemos que aplicar para controlar los focos de estas plagas, pues nos damos cuenta que esta cantidad o estos números han aumentado con respecto a los años. Eso quiere decir que en la agricultura, ¿cierto? Y como en otro tipo de industrias, pues estamos ejecutando cierto tipo de prácticas que no son sostenibles, ¿cierto? O que hace que este manejo no sea sostenible. Entonces, pensando en realmente hacer un manejo efectivo, porque se trata realmente de involucrar o de incluir el concepto de eficiencia y eficacia en los manejos que estoy realizando fitosanitarios en los cultivos, es necesario entender y es necesario conceptualizar qué es lo que está pasando realmente con las plagas y las enfermedades pues en las plantas o su relación con las plantas y realmente se trata pues de una batalla constante, ¿cierto? Que nosotros tenemos frente a este tipo de poblaciones en las cuales surgen diferentes tipos de estrategias, tanto estrategias de las plagas y las enfermedades para sobrevivir y para colonizar efectivamente las plantas hospedero o las plantas de cultivo, y de parte de nosotros para controlarlas. Entonces recuerden, de hecho, que una plaga es una población de un insecto que en algún momento se sale de control y comienza a generar pues una serie de daños al nivel productivo del cultivo. Eso quiere decir que cualquier población de un insecto fitófago o que vaya a generar un daño en una planta, cuando su población se sale de control, pues comienza a convertirse en una plaga potencial. Y esto es porque las plagas, ¿cierto? Y no solo las plagas, las enfermedades también pues reúnen una serie de estrategias que han sido unas estrategias que se han perfeccionado a través de su historia evolutiva que les permiten colonizar efectivamente
los hospederos, aprovecharlos y explotarlos desde todo punto de vista y aumentar sus poblaciones de manera efectiva. Entonces, es muy importante comenzar a entender algunos conceptos de agroecología cuando estoy hablando pues de manejo integrado de plagas y enfermedades. Lo primero es entender que uno de los principios por los cuales la plaga se convirtió en plaga o la población de insectos se convirtió en plaga potencial fue porque poco a poco empezamos a acabar a través del monocultivo con estrategias que la misma naturaleza tiene para mantener las poblaciones en un número regulado o autorregular las poblaciones como tal. Entonces, a través del entendimiento no solo de las estrategias de las plagas y las enfermedades, sino también de las estrategias que la naturaleza misma tiene para regular las poblaciones, podemos integrar todos estos conceptos e integrar toda esta serie de estrategias a un manejo efectivo, ¿cierto? Para poder complementar y mejorar mis manejos fitosanitarios en los cultivos. Entonces, en esta charla, pues la idea es que vamos a hablar de plagas y enfermedades de cultivos ornamentales. En un webinar anterior hablamos y profundizamos sobre las plagas del aguacate. Entonces, esta charla nos vamos a enfocar sobre plagas y enfermedades de cultivos ornamentales y vamos a volver a conceptualizar algunos de los principios con los cuales se explica la eficacia de los extractos vegetales en los manejos fitosanitarios. Entonces, vamos a hablar primero de las generalidades, estrategias y también de las debilidades de las plagas que más se presentan en los cultivos ornamentales. Entonces, para poder entender las diapositivas que van a venir a continuación, pues vamos a utilizar un formato en los cuales nos vamos a centrar no en toda la biología como tal de la plaga, sino en realmente qué la hace importante, ¿cierto? Muchas veces nos concentramos y nos queremos aprender los ciclos de vida, cuántos días dura el ciclo de vida de una plaga, cuáles son los instares y cómo se llaman, dentro de su clasificación taxonómica en dónde se ubican, ¿cierto? Pero para el tema fitosanitario y para poder entablar las estrategias que realmente me van a servir, me tengo que concentrar en algo más importante de la biología, de las plagas y también de las enfermedades. Y esta vez, pues, a pesar de que les voy a mostrar acá muchos de los datos interesantes de una plaga, pues nos vamos a centrar en unos datos muy importantes que son: ¿cuál es el verdadero daño que hacen altas infestaciones de una plaga? Porque es bien interesante entender y también conceptualizar que la presencia de los insectos o la presencia de las enfermedades por sí mismo no representan un peligro alguno por sí mismo, sino es el daño que nos van a llegar a causar o qué parte de su ciclo biológico o qué parte de su comportamiento es el que realmente nos está causando el daño y la pérdida económica. Entonces es importante entender a través pues, de la conceptualización qué es lo que está pasando realmente con esas plagas y en dónde está el potencial o su potencial biológico y en dónde están sus debilidades para poder entender cuál puede ser el mejor punto de ataque para poder controlar efectivamente un foco o una alta infestación. Entonces, hablando un poco de la plaga que se ha convertido digamos, en la plaga más importante de los cultivos ornamentales, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Estamos hablando de los ácaros tetraníquidos, especialmente esta especie Tetranicus urtice, en donde hemos venido entendiendo en los últimos años gran parte de su comportamiento y gran parte de su biología, pero sobre todo de sus hábitos alimenticios. Entonces es bien interesante entender que el daño que realizan los ácaros en los cultivos ornamentales pues viene desde dos vías. Uno es un daño un daño, digamos, que se va a representar en la disminución de la productividad. Cuando nosotros hablamos de altas tasas de infestación o de altas poblaciones de ácaros en los cultivos ornamentales, teniendo en cuenta su hábito alimenticio, básicamente ellos son succionadores de savia, eso quiere decir que va a afectar
gran parte del tejido vegetal y por consiguiente pues afectar la tasa fotosintética de la planta. Entonces, altas infestaciones, primero que todo, nos va a retrasar pues esos ciclos productivos por una pérdida de la capacidad fotosintética de la planta. Pero a diferencia de otros cultivos, en ornamentales es muy importante el tema de la presencia de la plaga por sí misma y también de los niveles de daño, que a pesar de que podemos tener niveles de daño muy bajos, los daños cosméticos que generan, digamos, estas punteaduras o las manchas amarillas de presencia de ácaros, pues también va a causar una pérdida en la producción de tipo exportación. Entonces, fíjense que nos afecta directamente la calidad independiente y muchas veces, pues, no importa la cantidad de la población, sino su sola presencia, y la sola presencia del daño, así sea mínimo, en tallos productivos, pues ya nos va a llevar inmediatamente a una pérdida de calidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles han sido esas estrategias que los ácaros han utilizado para ser exitosos evolutivamente, pues primero tenemos una alta población. Nosotros miramos que los ácaros pues tienen unos ciclos de vida muy cortos, básicamente de 20 días, que a pesar de que su postura es baja, ¿sí? O sea, la postura de huevos es baja, teniendo en cuenta que ponen por postura un solo huevo, existen reportes, ¿cierto? Que en una actividad de temperatura normal, por ejemplo, de temperatura normal de la sabana de Bogotá, una hembra promedio puede llegar a poner hasta 120 huevos o inclusive hasta 200 huevos en su ciclo de vida. Sin embargo, existen reportes que cuando las temperaturas aumentan, este número puede llegar perfectamente hasta 1000 huevos. Pero en general, digamos, una hembra de Tetranicus urtis se estaría poniendo alrededor de 200 huevos en temperatura óptima. Eso quiere decir que el ciclo de vida del ácaro, además de ser muy corto, pues va a generar unas altas poblaciones, y que esas altas poblaciones pues van a tener dos situaciones bien particulares. Una es que los ácaros tienen la capacidad de protegerse, ¿cierto? Por un lado, a través de la formación de telarañas, pero por otro lado también es durante la etapa de sus cambios morfológicos o cambios de instares, o en ácaros pues no llamaríamos instares como tal, sino cambios de estado. Entonces, cuando pasa de larva a ninfas o sus estados ninfales a adulto, existe una etapa que se llama etapa quiescente. Y durante esa etapa quiescente y durante la etapa de muda, pues ellos también van a tener una protección a los eventos externos. Entonces, fíjense que el tema de los ácaros, por un lado, es alta población y una muy buena protección durante su ciclo de vida y a través de sus comportamientos. Esto hace, ¿cierto?, que directamente también tenga una alta capacidad de adquirir resistencia muy fácil a moléculas químicas o moléculas de síntesis químicas. Entonces, fíjense que realmente las estrategias que utilizan las poblaciones de ácaros para convertirse en plagas potenciales o para haberse convertido, de hecho, en plagas potenciales y aumentar su número y aumentar su presencia en el cultivo es netamente comportamental y de número de población. Pero también tiene unas debilidades que yo puedo comenzar a explotar para hacer manejos efectivos. Y cuando hablamos de las debilidades de los ácaros, nos podemos concentrar primero en su cuerpo blando. Pues a pesar de ser muy numerosos y a pesar, digamos, de tener una presencia importante, pues son organismos que son relativamente más débiles que otras plagas, por ejemplo, que observamos en los cultivos, ¿cierto? Son supremamente sensibles cuando están expuestos, ¿cierto? Cuando no están escondidos y los logramos exponer, pues van a ser organismos a los cuales muchos factores pueden llegar a afectar. Además de eso, por sí mismos tienen una dificultad de desplazamiento. Esto quiere decir que por sí mismos no van a alcanzar grandes distancias. Es por eso que los problemas de ácaros por lo general son focalizados, que requieren de factores externos para poder movilizarse de un hospedero a otro,
por lo general es la ropa de los operarios, los zapatos de los que visitamos los cultivos, el viento, el agua misma, son factores que contribuyen a la dispersión de estas plagas, ¿cierto? Pero una vez llegan a un hospedero, van a ser muy sensibles a la escogencia del alimento. Es decir, que si un ácaro, por algún motivo, llega a un hospedero que no le parece conveniente ni para ovipositar y mucho menos para alimentarse, entonces va a ser muy difícil que se establezca en este, digamos, en este tipo de plantas. Algo que se le atribuye es que los ácaros pues son, o por decirlo así, son capaces, digamos, de colonizar muchos tipos de hospederos o colonizan muchos tipos de plantas, pero también se debe a que son altamente selectivos, ¿cierto? Tienen la capacidad de detectar muy bien ese tipo de plantas de las cuales se van a alimentar. Entonces, fíjense que si yo puedo establecer estrategias que vayan dirigidas no solo a al establecimiento de la población, sino a la escogencia de su alimento, pues digamos ahí voy a tener una gran oportunidad de controlar ese tipo de poblaciones. Además de eso, si puedo sacarlas de sus escondederos o exponerlas a los factores externos, pues también voy a tener una estrategia bien interesante. Bueno, pasando de plaga, también a nivel de generalidades, los trips tienen unas condiciones muy similares a los de los ácaros. Sin embargo, los trips, digamos, han evolucionado para perfeccionar su sistema de escondite. De hecho, la palabra tisanóptero, ¿cierto? Indica alas con flecos. Entonces son alas que han sido modificadas para poder ingresar a partes muy, digamos, o ingresar a sitios muy profundos de las plantas, a estructuras que otro tipo de insectos no pueden acceder fácilmente. Por ejemplo, entre las brácteas, entre las nervaduras de la misma hoja, entre las estructuras que se forman a nivel superficial, que a simple ojo no se ven, los trips pueden ingresar fácilmente. En las estructuras florales ingresan muy fácil, y esto es gracias a esa adaptación que han construido no solo con sus alas, sino también con su cuerpo en forma pues de proyectil. Esto hace que la estrategia más importante de los trips realmente sea la capacidad que tienen de ocultarse o de protegerse a través de la misma planta de las condiciones exteriores. Además de eso, pues también son muy selectivos al tipo de tejido del cual van a consumir su alimento, ¿cierto? Esto, digamos, saltándome un poco a las debilidades del insecto, pues digamos, los hacen muy buenos buscadores de alimento, muy buenos buscadores de tejidos sensibles o blandos, de los cuales puedan acceder fácilmente a nutrientes. Y eso es también por el tipo de alimentación que tienen los trips, que recuerden que son raspadores, o sea, a través de raspar los tejidos vegetales, van obteniendo los nutrientes que ellos necesitan. El problema con los trips en cultivos ornamentales, la gran mayoría de las veces, digamos, no se ve como se ven en otro tipo de cultivos que vayan a afectar el desarrollo de órganos, ¿sí? Es importante, especialmente, por ejemplo, en crisantemos, donde se ve que ataques tempranos de trips, pues iban a generar deformaciones o van a generar disminución, por ejemplo, en la tasa de producción o digamos en la tasa de desarrollo de la planta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en ornamentales como rosas o como claveles, el daño de trips o el problema de los trips va en dos vías. Uno, las rayaduras que generan o las manchas que generan por su alimentación en los pétalos, que realmente no afectan el desarrollo del pétalo como tal, pero sí van a generar un problema cosmético que van a afectar directamente la calidad de la flor, ¿cierto? Pero otro tema muy importante es que es una plaga cuarentenaria, es decir, la presencia del trip pues va a generar problemas serios una vez han sido detectados o una vez sean detectados,
pues en una exportación de flores de corte o de ornamentales en general. Entonces, fíjense que en este caso sí es importante la presencia del insecto y es importante entender que las estrategias que vayan a estar dirigidas al control de trips necesariamente deben involucrar la exposición del trips y ojalá la salida del trips de sus sitios, de sus escondederos, pues dentro de las plantas. Hablando de sus debilidades, pues tenemos que son organismos también de cuerpos muy blandos, ¿cierto? Por eso, digamos, su balanza de escogencia estratégica ha sido mejor esconderse que exponerse, ¿cierto? O enfrentar pues, las condiciones externas. Y esto hace que si yo tengo alguna herramienta que exponga a estos trips a las condiciones externas, pues digamos voy a tener manejos más eficientes. Igualmente son muy sensibles a escoger el alimento. Esto es porque no tienen un aparato bucal tan especializado como otros insectos. De hecho, a través de sus estiletes, o de hecho se podría catalogar que tienen una mandíbula raspadora y unos órganos que van aprovechando o que aprovechan, digamos, lo que van raspando para alimentarse, no son muy eficientes tampoco en esto, ¿sí? O sea, una vez están localizados en los brotes tiernos, que es de donde mejor pueden hacer esta actividad de alimentación, pues van a aprovechar mucho mejor este aparato bucal que han desarrollado. Entonces, fíjense que necesitan ser muy selectivos con el alimento, ¿sí? Entonces, eso también es una estrategia que yo puedo utilizar para el manejo de los trips, es decir, es poder cambiar de alguna forma el ambiente o el panorama que tienen ellos de un alimento seleccionado por algo que realmente traduzcan como algo que no va a ser beneficioso para ellos. Bueno, hablando del minador es más importante, pues especialmente en cultivos de crisantemo, en el caso pues de ornamentales, es una plaga que a diferencia de los ácaros y los trips, pues sí tienen una muy buena capacidad de movilizarse, ¿sí? Básicamente son dípteros voladores, a pesar de que no son los mejores voladores, pues sí logran cubrir grandes distancias, por lo menos dentro del cultivo o dentro de los bloques, vamos a ver minadores que tienen la capacidad de cubrir distancias importantes. Y esto, digamos, les brinda una capacidad de ser muy eficientes a la hora de escoger los puntos exactos donde van a completar sus ciclos de vida. Entonces, es bien interesante entender que los minadores, el daño que realizan es por sus comportamientos de alimentación y oviposición, especialmente o directamente sobre el follaje, ¿cierto? Cuando es de alimentación nos van a dejar una punteadura. Cuando es de oviposición, dejan la punteadura en una fase inicial, pero después cuando el huevo eclosiona, pues nos va a generar una larva que es la que nos genera las minas por el consumo que hace de los tejidos pues, de las hojas. Entonces estas minas o galerías pues también son un daño muy representativo y en el tema de crisantemo pues una flor con minas o con punteadoras es prácticamente una flor perdida, especialmente porque el crisantemo también, como la gran mayoría de flores ornamentales, pues el follaje es limitado y es bien apreciado. Entonces, es bien importante entender que no es tan importante la presencia del insecto como tal, sino realmente el que complete su ciclo de vida en nuestro tejido productivo. Entonces, fíjense que también la gran debilidad del minador es que son selectivos a la alimentación. Ya este tipo de minadores ya tienen un cuerpo mucho más robusto que, por ejemplo, trips o ácaros, ¿cierto? Entonces, el manejo con productos de contacto se puede, de hecho, llegar a dificultar un poco. Además, porque minadores, la mayoría de las veces, se movilizan muy bien cuando es el momento de la aplicación. Entonces, el momento de la aplicación
vamos a encontrar vuelos. Esos vuelos de esos minadores por lo general no los alcanzan los productos de contacto. Si tienen un hospedero alternativo durante esa fase de aplicación, pues nos va a dificultar el manejo. Entonces, una buena debilidad que se puede explotar realmente es que son selectivos a la alimentación o selectivos en los sitios de donde se van a alimentar y de donde van a ovipositar. Entonces, ahí hay una debilidad que nosotros podemos explotar muy bien de los minadores para generar un control efectivo. Y es un caso muy similar con la mosca blanca, que a pesar que es más pequeña que los minadores, que no tener vuelos tan efectivos como los tienen, por ejemplo, los minadores, de todas formas, por ser voladores, pues van a alcanzar distancias más considerables que los ácaros y que los trips. Básicamente son succionadores de savia. Realmente los adultos, si bien generan un daño, ¿cierto? Pues no va a ser un daño tan representativo como el que generan las ninfas, que en el caso de las ninfas producen una sustancia azucarada que nos va a producir después fumagina. Pero uno de los riesgos en este momento de tener poblaciones altas de mosca blanca es la transmisión de diferentes virus en diferentes materiales. Entonces, sin embargo, para el caso de ornamentales, es más importante, ¿cierto?, evitar la presencia de las ninfas, que también va a ser un tema netamente cosmético y también va a ser un tema de problemas en las exportaciones con presencia de ninfas de mosca blanca. Entonces, realmente, aquí tenemos que aprovechar nuevamente su selectividad a los puntos de alimentación, a los puntos de oviposición. Entonces, fíjense cómo estas plagas que hemos hablado hasta el momento, que son de importancia económica en los cultivos ornamentales, pues todas tienen una debilidad bien importante, que es la selección que hacen a los puntos de alimentación, ¿cierto? Y realmente es una debilidad que nosotros podemos explotar eficientemente en el manejo de este tipo de plagas en los cultivos ornamentales. Pasando rápidamente pues al tema de enfermedades, pues todos conocemos que Botrytis cinerea es uno de los hongos más agresivos, especialmente en cultivos de rosas y también pues en crisantemo. Sabemos que es un hongo que por sus hábitos, o más que sus hábitos, digamos por su biología misma, pues es capaz de generar daños bien importantes en las flores de corte, especialmente en la parte importante pues que es la cabeza de las flores, y esto se debe precisamente a sus hábitos necrotrófagos, o sea, que se alimentan de tejido muerto, pero el hongo tiene la capacidad de inducir a esa muerte de esos tejidos inicialmente, o sea, tiene la capacidad de macerar el tejido para alimentarse ya de estas células muertas o de los nutrientes que aparecen después pues, de la descomposición del tejido vegetal. Entonces, no es un hongo oportunista como tal, ni saprófito como se tenía entendido hace varios años, sino es un hongo que tiene el mecanismo de llegar al tejido vegetal y comenzar a destruir las células para alimentarse. Entonces, digamos, ha sido un hongo cuyo manejo se ha dificultado, no solo por la biología o el ciclo de vida del patógeno como tal, sino también por su probabilidad de adquirir resistencia a ciertos ingredientes activos. Pero más que la resistencia, ¿cierto? Es lo fuertes que son, o digamos, lo resistentes que son sus esporas, ¿cierto? Al ataque de ciertas moléculas, ciertos ingredientes activos. Y es muy importante entender que Botrytis pues también tiene una fase que es invisible, ¿cierto? La mayoría de las enfermedades o fitopatógenos pues tienen etapas en las cuales nosotros a simple vista no podemos ver su desarrollo, pero, o no podemos ver el síntoma de la enfermedad, pero ya ha transcurrido una buena fase o la fase más importante del desarrollo de un patógeno, que realmente es cuando ingresa a la planta. Entonces, la mayoría de los fitopatógenos, o por no decirlos todos, después de que ha generado pues la germinación de sus esporas,
buscan los sitios más susceptibles de las plantas para lograr ingresar. Generalmente son los estomas, pero también tienen mecanismos para poder romper ciertas estructuras o básicamente pared celular e ingresar a través de o entre los tejidos de la planta. Entonces, va a ser muy importante entender que dentro de las estrategias o de las más que las estrategias, sino que dentro de las debilidades que tiene un fitopatógeno está el estado de la planta como tal, ¿cierto? Porque para un hongo va a ser más difícil ingresar a una planta que tiene un buen estado nutricional, que tiene una buena configuración en sus paredes celulares, que tiene una buena o un buen ambiente fitoquímico de defensas, no inducidas, sino hablando pues de defensas basales. Esto pues realmente va a dificultar mucho la expresión del síntoma, ya que va a dificultar el ingreso del patógeno hacia la planta. O sea, es decir, una planta bien nutrida, una planta en muy buen estado fisiológico, pues va a ser una debilidad directa para el mecanismo o para el hábito comportamental pues del fitopatógeno. Y eso pues también lo podemos ver con milteo polvoso, ¿cierto? Milteo polvoso, pues a pesar de que tiene un ciclo de vida más lento que botrytis y a pesar de ser un hongo que es biótrofo, o sea que él necesita el tejido vivo para poder sobrevivir, o más que todo se aprovecha el tejido vivo pues de la planta para poder nutrirse, es decir, necesita de la maquinaria de producción de nutrientes de la planta para obtener su alimento, pues a la final el crecimiento del hongo, cuando es un crecimiento desmedido, pues también le va a quitar capacidad fotosintética a la planta, va a generar problemas estéticos en el caso, por ejemplo, de rosas. Entonces, siguiendo la misma historia, pues las esporas, una vez germinadas, buscan sitios de ingreso y cuando tienen a una planta en un muy buen estado fisiológico, pues esta probabilidad de comenzar a colonizar la planta, pues se va a reducir notablemente. Bueno, y para terminar, digamos, el barrido pues, de las plagas, vamos a hablar de una plaga muy importante que son las babosas, que digamos que ha tomado una importancia muy seria en los últimos años, y es porque hemos visto que sus poblaciones están creciendo, que los daños están creciendo y que cada vez tenemos o cada vez no, que las alternativas que existen en este momento pues son muy limitadas, especialmente los modos y mecanismos de acción que tenemos para controlar ese tipo de poblaciones pues son limitados. Y hay que entender, digamos que las babosas también en el caso ornamentales, a diferencia de otros cultivos, pues no solamente va a estar en la alimentación, básicamente son masticadores de hojas. Es muy fácil reconocer el daño de una babosa porque vamos a ver hojas que han sido atacadas por la babosa. En el caso de Astromelia es un caso más serio porque se alimenta de los brotes nuevos. Es más, hemos detectado que casos de pérdida de productividad se debe a la disminución de producción de brotes nuevos. Y no es porque se vean dañados, sino porque simplemente no se ven, porque las babosas logran alimentarse muy eficientemente de ellos, entonces ahí hay un problema de productividad bastante serio. Y también muchas veces, pues el tema de la baba, de la babosa, pues nos va a generar problemas cosméticos serios, sobre todo en follajes bien desarrollados. Entonces, también van a tener una debilidad bien importante que son selectivas a la alimentación, pero no solamente selectivas a la alimentación, sino que también son selectivas a los sitios a los cuales van a ingresar o van a empezar, digamos, como a caminar o a desplazarse. Porque hay que tener en cuenta que, de hecho, la estrategia de arrastre de las babosas pues está muy mediada y muy sincronizada con su producción de baba, ¿cierto? Y pues digamos también a la humedad que va a encontrar a su alrededor. Eso está directamente relacionado. Una babosa necesita de humedad para poder funcionar muy bien. Entonces va a evitar pues sitios secos o sitios en los cuales presienta algún tipo de cambio en el ambiente que le va a traducir dos cosas. O no es un sitio apto para desplazarse o no es un sitio apto para alimentarse. Entonces también esta selectividad
pues es una de las grandes debilidades de las babosas para generar un control efectivo. Bueno, entonces, entrando en materia, ya hablando de ya conocimos las estrategias de las plagas que las vuelven fuertes, pero también aprendimos de sus debilidades comportamentales, las que puedo explotar realmente para un manejo eficiente de sus poblaciones. Pues vamos a empezar a hablar de qué es lo que yo tengo como estrategias para control, ¿cierto? Y en este momento aparece un paradigma en la mente de todos los que estamos involucrados con los manejos fitosanitarios. Y es que lo primero para controlar una plaga es matarlas, ¿cierto? O sea, mi manejo es eficiente siempre y cuando la presencia de la plaga se haya disminuido, ¿cierto? Y para eso, la mejor solución que tengo es el uso de pesticidas químicos tradicionales. Eso es lo que aprendimos, digamos, hemos aprendido a lo largo de la experiencia. Realmente han sido herramientas, o los químicos, pesticidas químicos tradicionales son herramientas que siguen estando vigentes y siguen siendo muy importantes en el control fitosanitario, pero el paradigma que tenemos impreso en nuestras mentes no nos permite a veces mirar qué otras alternativas tengo o qué otras estrategias realmente puedo utilizar para manejar efectivamente mis problemas fitosanitarios. Entonces, comienza, digamos, a existir también los paradigmas de medición. Y nosotros muchas veces medimos la eficacia de un producto fitosanitario a través de sus tasas de mortalidad. Entonces, para hacer un ejercicio práctico y para hablar, digamos, de los casos que yo personalmente manejo en este momento de Ecoflora, si nosotros realizamos una medición de las tasas de mortalidad, por ejemplo, de dos productos que tenemos dirigidos al segmento de manejo de ácaros, Capsialil y Finitex, y si las comparamos, por ejemplo, con productos de síntesis química a base de milbemectina o abamectina, pues nos vamos a dar cuenta, en el caso específico de Capsialil, que las tasas de mortalidad pueden llegar a ser un poco más bajas o más bajas que las de estos productos de síntesis química. Entonces, si mi decisión de uso estuviera basada en la tasa de mortalidad, pues inmediatamente comienzo a descartar una serie de productos que pueden llegar a tener o ofrecer unas estrategias de manejo muy interesantes y efectivas para el control de poblaciones. Entonces, fíjense que lo interesante es poder abrir la mente, ¿cierto? Y la experiencia, más allá de los efectos letales y comenzar a analizar otra serie de efectos o mecanismos o modos de acción que nos van a colaborar, nos van a ayudar eficientemente al manejo de plagas y enfermedades. Entonces, todo parte pues del entendimiento del modelo del paradigma, ¿cierto? Y el modelo del paradigma es qué hago generalmente cuando estoy enfrentando un problema de poblaciones o un problema de focos. Entonces, por lo general, y para entender este modelo, los puntos rojos me van a representar adultos, ¿cierto? Adultos, entonces por lo general empiezo mi modelo con la llegada de un adulto, ¿cierto? Eso representa una población muy baja, que va a generar una oviposición, ¿cierto? O una descendencia, y esa descendencia es lo primero que me va a generar a mí un daño perceptible. Entonces, fíjense que mis manejos fitosanitarios, la gran mayoría de veces comienzan por los daños que yo estoy percibiendo. Lo que no integro muchas veces dentro de mi modelo es que esos daños ya me generan una pérdida económica, ¿cierto? Y esa pérdida económica, ¿cierto?, se ve reflejada en esa primera etapa de daños, que es con la que yo estoy generando una decisión de manejo. Entonces, tomo la decisión de generar una primera aplicación que ya lleva un costo, pues, asociado al costo del manejo, al costo del producto, costo de la aplicación. Y entonces, según ese modelo y según, digamos, las tasas de eficacia de los productos fitosanitarios, y estoy hablando en este caso de los modelos de los productos de síntesis química, pues observamos que va a generar un muy buen control, ¿cierto?, pero que vamos a tener unos sobrevivientes, que dependiendo de la regularidad de la aplicación de ese producto, de esa molécula química, pues voy a generar una presión de selección, es decir, unos organismos que van a ser resistentes,
¿cierto?, a esa molécula. Y cuando ya tengo eso, cuando ya tengo una resistencia, que es el caso que está pasando, por ejemplo, en este momento con las poblaciones de ácaros en la sabana de Bogotá, en cultivos de rosas, cuando ya tengo ese nivel de resistencia, pues voy a empezar a ver el aumento de los costos, ¿cierto?, de la aplicación de este tipo de productos, ¿cierto? Entonces se me viene a la mente, hay que hacer rotaciones. Claro, las rotaciones son efectivas siempre y cuando tenga poblaciones que no han sido sometidas a una presión de selección y llegan a ser efectivas cuando entiendo qué tipo de moléculas estoy aplicando. Pero muchas veces, y pasa, y tenemos que ser muy conscientes de eso, que aplicamos por marcas de productos. Entonces pasa, por ejemplo, muchas veces con el tema de las abamectinas. En las abamectinas tenemos muchas marcas en el mercado y muchas veces creemos que la rotación se hace por marcas y podemos generar o intensificar los problemas de resurgencia, ¿cierto?, por presión de selección. Es más, muchas veces no tenemos en cuenta ni siquiera el ingrediente activo o no deberíamos tener solamente en cuenta el ingrediente activo, sino los grupos de moléculas químicas o los grandes grupos químicos para poder tomar una decisión sobre cuál molécula voy a tener que rotar para que sea efectiva. Entonces, resumiendo eso, cuando no tenemos en cuenta todo este tipo de cosas que hay que tener en cuenta y mucho menos cuando no tenemos en cuenta otro tipo de estrategias que van a ser efectivas, ahí es cuando empezamos a ver pérdida de productividad intensificada porque se acrecentan pues los daños y pérdidas también importantes o gastos inflados o aumentados cuando empiezo a aumentar mis frecuencias de aplicación. Entonces fíjense que eso es uno de los dolores de cabeza que estamos teniendo en este momento en los cultivos ornamentales. Entonces, uno de los grandes mensajes que yo tengo en este momento es que todas las herramientas que tenemos en este momento son efectivas, ¿cierto? Los pesticidas de síntesis químicos son grandes herramientas, ¿cierto?, que tenemos que conservar y que tenemos que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque una herramienta mal manejada, pues es una herramienta que finalmente se va a romper o se va a quebrar. Entonces, fíjense que en este caso, si yo tomo una herramienta para utilizarla en algo que no es debido o que no se necesita, pues es una herramienta que con el tiempo voy a deteriorar. Y eso es lo que ha pasado realmente con muy buenas moléculas de control, ¿cierto?, que hace unos años eran muy efectivas y que hoy en día pues ya no nos generan esa o ya no muestran esos resultados que nos mostraban al principio. Básicamente ha sido un tema de mal manejo, pero no ha sido un tema del mal manejo intencional, sino ha sido un mal manejo realmente por desconocer o por no involucrar otra serie de herramientas que bien nos pueden potencializar inclusive el uso de esas herramientas químicas o complementar lo que están haciendo ese uso de herramientas químicas. Y ya empezamos a hablar aquí de los biopesticidas, ¿cierto? Entonces los biopesticidas, al igual que los productos de síntesis química, son herramientas que mal manejadas también, pues se nos van a convertir en herramientas cuya funcionalidad no va a ser la esperada. Además de eso, fíjense que hay herramientas importantes como los manejos culturales, los monitoreos, las aplicaciones o los software que nos van a ayudar a tener mejor controlado el estado fitosanitario de los cultivos, y la nutrición por sí misma, pues es una herramienta muy importante en el estado fitosanitario de las plantas. Entonces, fíjense que realmente cuando hablamos de manejo integrado, ¿cierto?, no estoy hablando solamente de la rotación que estoy haciendo de los ingredientes activos químicos, sino de la integración de todas esas herramientas que tengo en este momento a mi disposición para poder realizar esos manejos efectivos. Bueno, teniendo en cuenta el entendimiento, por ejemplo, de los insectos, es importante entender que los insectos realmente perciben el mundo a través de la bioquímica. Todas las relaciones entre insectos y plantas y entre los mismos insectos como tal o su entorno se hace mediada a través de la detección, identificación y reconocimiento de moléculas bioquímicas. ¿De dónde vienen estas moléculas bioquímicas? Vienen de la planta misma, ¿cierto? Vienen de otros insectos, ya sea a nivel interespecífico o intraespecífico, pero los insectos realmente tienen los mecanismos para reconocer
identificar esas moléculas y generar comportamientos o decidir los comportamientos que van a realizar a través de la identificación y reconocimiento de su ambiente bioquímico. Por eso les decía ahorita, es una estrategia evolutiva, pero que bien manejada se puede convertir en una debilidad que nosotros podemos explotar claramente. ¿Por qué? Porque para un insecto es muy fácil reconocer a un pompón porque está emitiendo, o el pompón está emitiendo moléculas muy particulares que el insecto reconoce como fuentes de alimento. ¿Qué pasa si nosotros podemos cambiar ese ambiente bioquímico de la planta, ¿cierto? Para disuadir el comportamiento, por ejemplo, de ese minador o disuadir el comportamiento, por ejemplo, de un trips y comenzar a reducir así sus tasas de alimentación, sus tasas de oviposición. Entonces, fíjense que nos aparecen una serie de modos y mecanismos de acción que nos van a entrar a complementar los manejos que ya tenemos con los productos químicos. Si nosotros agrupamos la razón de ser o el resultado de los modos y mecanismos de acción de los productos o los pesticidas químicos, pues nos vamos a dar cuenta que todos están dirigidos a la mortalidad, ¿cierto? Sea por una disrupción en su sistema neurotransmisor o sea por, digamos, un desbalance en su tasa de respiración mitocondrial, o sea por una deficiencia en la producción de quitina, pero todos esos efectos de los productos químicos realmente van dirigidos a la mortalidad, que como les digo, van a seguir siendo deseados en los manejos fitosanitarios de los ornamentales, van a seguir siendo muy importantes, pero tenemos que saber diferenciar cuándo utilizar un efecto letal o cuándo empezar a mirar la paleta o el espectro de efectos subletales que nos están ofreciendo los biopesticidas y especialmente los extractos vegetales. Porque fíjense que a través de los efectos subletales, que encuentro, por ejemplo, efectos de repelencia, de antioviposición, de disuasión del comportamiento, de antialimentación. Entonces, fíjense que a través de ese tipo de efectos, sin llegar a la mortalidad directa del insecto, sí puede afectar seriamente la viabilidad de su población, o sea, es decir, estoy controlando indirectamente la población, pero también estoy controlando directamente el daño que me está causando esa plaga en mi cultivo. O sea, estoy impactando directamente en lo importante de la plaga, ¿cierto? Que no es solo su presencia, sino el daño que me está causando y las pérdidas que me está generando. Entonces, fíjense que, y volviendo, digamos, al tema de ejemplos que me corresponden, digamos, como explicar y profundizar, cómo a través de un extracto vegetal como Capsialil puedo reducir significativamente la postura de huevos de ácaros o de trips. De hecho, hasta un 90% se logra esta disminución en esta tasa. Quiere decir que voy a tener un 90% menos de población viable, ¿cierto? O de huevos viables. Es decir, estoy afectando el número de la población, no en el momento de la aplicación sobre los adultos que están en ese momento, sino en los que vienen. Entonces, fíjense que es entender que los efectos subletales realmente van a impactar a la viabilidad de la población en un plazo más largo que lo que está generando, por ejemplo, una aplicación en un momento o un espacio de tiempo específico de una molécula de síntesis química. Si yo logro disminuir efectivamente, por ejemplo, la tasa de consumo, y en este caso volvemos a un ejemplo de Capsialil o también nuestro recién lanzado producto Finitex, vemos cómo se reduce significativamente la alimentación, en este caso también en un modelo de ácaros, que inclusive era aplicado el producto químico solo, y eso tiene una lógica, y es que cuando yo aplico una molécula de síntesis química sola, pues los sobrevivientes van a hacer lo que hace cualquier sobreviviente de cualquier especie, buscar alimento y garantizar la supervivencia de su especie, ¿cierto? Entonces, muchas veces, de hecho, vemos cómo dosis por debajo de las recomendadas nos van a aumentar, de hecho, la tasa de oviposición y tasa de alimentación de los insectos. Entonces, fíjense que con una dosis recomendada de una milbemectina o una abamectina, si bien voy a generar un control eficiente, pues los sobrevivientes me van a generar un daño. Entonces me comienzan a llegar ideas a la cabeza. Bueno, ¿y qué tal
si no solamente controlo la población a través de los efectos letales de los químicos, sino que también puedo integrar dentro de mis herramientas de manejo extractos vegetales o productos que me logren disminuir el daño que me hacen los supervivientes. Entonces ya comenzamos a hablar, ahora sí, de manejos integrados dirigidos a la eficiencia y a la eficacia pues, de las aplicaciones. Entonces fíjense que para cada estrategia de la plaga voy a tener una estrategia o un efecto subletal pues importante que va a estar presente en los extractos vegetales de Ecoflora. Por ejemplo, el daño por alimentación, ¿cómo lo contrarresto? Con productos que tengan altas tasas de antialimentación, ¿cierto? Parece obvio, cuando ya lo presentamos acá sobre una diapositiva, pues parece ser hasta redundante, ¿cierto? Pero muchas veces olvidamos este tipo de modos y beneficios que trae este tipo de productos, que cuando los integro ya comienzo a ver su beneficio. Entonces, ¿cómo reduzco el daño por alimentación? Pues con un producto que genere antialimentación comprobada, ¿cierto? Lo mismo, si el daño es por oviposición, ¿cierto? O si lo que quiero es reducir e impactar la viabilidad de la población a través de la reducción de las posturas, pues busco un producto que tenga efectos comprobados de antioviposición. Si lo que quiero es combatir las altas tasas reproductivas o disminuir la tasa reproductiva de una población, también existen los efectos anticópula en los extractos vegetales de Ecoflora. Y algo muy importante, y es, si tengo plagas cuya estrategia es esconderse, ¿cierto? Y ocultarse, pues busco un producto que me genere el efecto de irritabilidad, porque a través de la irritabilidad puedo obligar a una plaga, a una población que está muy bien escondida, a salir de esos escondites y a exponerse a factores y condiciones externas, inclusive la aplicación de un producto fitosanitario de síntesis química o un microorganismo. Es decir, que una mezcla con un producto que genere irritabilidad, en el caso de Ecoflora, por ejemplo, es el Capsialil, obligo a la población de trips o de ácaros a salir de su escondite y en ese momento tengo en esa mezcla mi producto de control, voy a generar una mejor eficacia de esa aplicación. Entonces, fíjese que es mejorar lo que ya hago con los productos químicos, elevarlos a un nivel de incluirles un modo de acción que antes no tenía con la aplicación del producto químico solo. También, si lo que quiero es disminuir la capacidad de localizar y asegurar el hospedero rápidamente, por ejemplo, el caso de minadores y en el caso del pompón, entonces utilizo productos que me generen disuasión, repelencia y deterrencia, ¿cierto? O sea, que le van a complicar la localización y estabilización o establecimiento, perdón, de la plaga en la planta, en el hospedero. Bueno, y hablando de enfermedades, para ir cerrando pues la charla, también los extractos vegetales tienen efectos, ¿cierto?, directamente sobre las enfermedades. En este caso, pues miremos el caso de Sphaerotheca panosa, que son efectos que no son similares a los de los productos químicos, sino que pueden llegar a ser inclusive más generalizados sobre las conidias o sobre las esporas en sí. En el caso, por ejemplo, de Sphaerotheca panosa o Podosfera panosa, como ya se viene identificando pues este patógeno, lo que causa es un efecto de desecación, ¿cierto? Por cambios en las estructuras o en el ambiente osmótico del patógeno, lo que va a hacer o lo va a obligar a perder agua rápidamente, y cuando una célula o una espora de cualquier patógeno pierde agua, por lo general va a tener un proceso de descompartimentalización o de pérdida de órganos o organelos internos. Entonces va a ser una célula que no va a ser viable. Y fíjense que hasta el momento no hemos afectado ninguna vía metabólica in situ, sino realmente es un efecto generalizado pues como tal del extracto vegetal, en este caso Ecoswing, sobre la espora como tal. Y esto es un ejemplo, ¿cierto? Pues Mycopharella afarensis no es una enfermedad pues de cultivos, es el agente causal de la cigatoca negra en banano, pero este mismo efecto
se puede llegar a ver en otro tipo de patógenos, y es que sin haber matado la espora como tal, sí estamos afectando la velocidad con la cual está creciendo su tubo germinal, ¿cierto? Y cuando hay una afección en el crecimiento del tubo germinal, está la probabilidad que tiene esa espora de colonizar la planta. Entonces, fíjense que sin haber generado un efecto tóxico sobre la enfermedad como tal, sí estamos reduciendo como tal, o vamos a reducir la expresión del síntoma, porque simplemente es una espora que, a pesar de haber germinado, pues no va a tener la capacidad de colonizar efectivamente la planta. Pero Ecoflora, y especialmente con su producto EcoSwing, recientemente ha encontrado un efecto que es bastante importante en el manejo de enfermedades en cultivos ornamentales y en otro tipo de cultivos. Y es lo que les comentaba al principio. Si una de las debilidades de la enfermedad o de los patógenos es encontrar plantas en un estado fisiológico óptimo, pues aquí EcoSwing nos brinda una alternativa o un modo de acción bien importante, que es la estimulación de la defensa basal de las plantas. Y hemos demostrado que con el uso de EcoSwing podemos incrementar, de hecho, la producción a nivel celular de peróxidos de hidrógeno, el engrosamiento de las paredes a través de la acumulación de depósitos de callosa, que van a poner a la planta en un estado fisiológico óptimo de defensa basal, y va a dificultar o va a retrasar el proceso de colonización de la enfermedad en la planta. Entonces, fíjense que no solamente actuando sobre el patógeno en sus primeros estados de germinación, sino que también actuando sobre la estimulación de la defensa de la planta, voy a garantizar que no voy a tener los síntomas, ¿cierto? O sea, es un nivel de doble protección que de pronto no puedo conseguir con un producto químico, sobre todo en esos primeros episodios o primeros estadios de las enfermedades. Entonces, fíjense que empieza a ser bien importante entender que ya tengo otras herramientas también, no solo las vías de control metabólico que me ofrecen los fungicidas de síntesis química, o por ejemplo las vías de antagonismo que me ofrecen hongos como tricoderma, ¿cierto? Sino que también voy a tener otros modos de acción que van dirigidos a evitar que haya una colonización efectiva del patógeno sobre la planta. Entonces, fíjense que los extractos vegetales pues son una alternativa bien importante para complementar lo que ya tenemos como manejo fitosanitario en los cultivos de ornamentales. Esto es una representación gráfica de poner todos los efectos o todas las categorías con las cuales medimos la eficacia de un producto fitosanitario, combinando efectos letales y efectos subletales, y vemos, por ejemplo, que productos como Capsialil, que tienen unas buenas tasas de antialimentación y antibioposición, y lo mismo Finitex, sobre el modelo de ácaros, pues nos van a complementar lo que hacen los productos químicos de síntesis, que por lo general tienen muy buenas tasas de mortalidad, pero ya cuando vemos todo el panorama de control y todo lo que puedo hacer sobre una plaga como ácaros, manejándola desde diferentes puntos de vista, es decir, manejando desde sus debilidades mismas o factores comportamentales, pues va a generar un mejor manejo fitosanitario o manejos mucho más efectivos. Entonces, si cuantificamos todos esos atributos, ¿cierto? Es decir, cuantificamos todas las categorías con las cuales podemos medir la eficacia de un producto fitosanitario, no solo los efectos letales, sino también los efectos subletales como antioviposición, antialimentación, etcétera, pues vamos a encontrar algo en lo cual Ecoflora ha venido trabajando, y es la cuantificación del índice de protección de cultivo de un producto fitosanitario. Es decir, no solamente medirlo a través del efecto subletal, sino cómo se integran los demás atributos para generarme un nivel de protección superior, ¿cierto? O mejor, controlando también los hábitos de la plaga o los hábitos de la enfermedad. Entonces, fíjense que de hecho, productos químicos que también tienen muy buenas tasas de mortalidad, pues también pueden llegar a integrar en algún momento efectos subletales, y como productos como Capsialil, que en un principio pues no tenían las mejores tasas de mortalidad, pero que sí nos van a proteger efectivamente del establecimiento de poblaciones. Y ahora el recientemente lanzado Finitex, que no solo combina una tasa de mortalidad bien interesante, digamos,
Ha sido un producto que se desarrolló pensando en tener una tasa de mortalidad comparable con la de los productos de síntesis química, pero que también nos combina efectos de antialimentación y efectos de antioviposición de manera significativa. Entonces, fíjense que ya tenemos un nuevo modelo para comenzar a desarrollar mentalmente, y es que no hay que esperar realmente a que las plagas, ¿cierto?, exploten a nivel de que me hagan daños significativos y empiece a tomar decisiones sobre el daño, sino que si yo logro incluir de manera temprana productos que me generen antioviposición y antialimentación, pues voy a reducir la cantidad de pérdidas por daños iniciales, ¿cierto? Voy a poder controlar mejor el flujo de gastos de los productos fitosanitarios que estoy utilizando, porque ya voy a empezar a utilizar productos en el momento preciso, ¿cierto? Integrando esas tecnologías, pero todo llevado a que voy a reducir significativamente los daños que me están generando las pérdidas o las disminuciones de la productividad. Es decir, voy a tener manejos fitosanitarios dirigidos netamente a la optimización del flujo productivo, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, como ese nuevo modelo en el cual, a través de la prevención y de la inclusión de modos y mecanismos de acción novedosos que ofrecen los extractos vegetales, combinados, ¿cierto?, en rotaciones con productos de síntesis química y combinados con microorganismos, pues voy a lograr controlar eficientemente las poblaciones y lograr cultivos altamente rentables. Entonces, para terminar, digamos, como para hacer, digamos, un recuento y unas recomendaciones técnicas, hablando desde la experiencia de Ecoflora Agro y obviamente los productos de la empresa que represento, pues vamos a dar unos pequeños ejemplos. Entonces, por ejemplo, para el manejo de población media o alta de ácaros, entonces se recomienda la aplicación de extractos vegetales, ¿cierto?, que tengan efectos de mortalidad y efectos subletales, por ejemplo, Finitex. Pero también se recomienda que cuando son poblaciones altamente persistentes, ¿cierto?, y que ya llevan muchas aplicaciones sin ver un efecto significativo, o sea, muchas aplicaciones de productos de síntesis química, se recomienda en ese caso la aplicación de estos productos de control, o sea, los que se perciban como más efectivos en mezcla con Capcialil. Inclusive el mismo Finitex en mezcla con Capcialil es una alternativa bien interesante para disminuir esa población inicialmente y después volver a generar una rotación donde incluya extractos vegetales y donde se incluya el mismo Capcialil una vez se haya disminuido la población a tal punto que podamos empezar a hacer manejos preventivos para evitar el restablecimiento, la resurgencia como tal de la población. Para minador, pues lo que se recomienda es que durante las primeras etapas del cultivo, semanas del cultivo, hacer aplicación del Ecomix a una dosis de, aquí tuve un errorcito, pero la dosis es de 2 centímetros cúbicos por litro de agua, para evitar precisamente que en esas primeras semanas tengamos daños por oviposición y alimentación del minador. Y conforme va avanzando el ciclo productivo, en las siguientes semanas poder integrar ciromacinas o productos, digamos, también de control para ir mermando las poblaciones y generar un control efectivo de la población. En el caso de trips, pues digamos sería lo mismo que tenemos con el caso de ácaros, con una población baja de trips, cuando queramos evitar que haya una población migratoria o que se nos vaya a establecer pues una población nueva, hacer una aplicación de Capcialil a 1 centímetro cúbico por litro. Cuando ya tengamos la población de trips alta, se recomienda hacer la aplicación de mezcla con Capcialil a 0.5 centímetros cúbicos por litro en mezcla con productos de control, ¿cierto? Preferiblemente de contacto, porque lo que vamos a hacer es sacar los trips de su escondedero para exponerlos a la molécula de control. Para botritis, entonces se recomienda el uso de EcoSwing a 1.5 centímetros cúbicos por litro, especialmente cuando se está formando pues el botón, porque aquí es donde vamos a tener mayor susceptibilidad de ingreso de los primeros estadios de la enfermedad. Aquí ocurre, digamos, un estado no de latencia, sino de ingreso inicial de la enfermedad que se va a ver reflejada
luego en los pétalos maduros. Entonces, se recomienda la aplicación de EcoSwing cuando se está formando el botón durante unas 2 semanas seguidas, complementarlo después con productos químicos que tengan buenas tasas de eficacia y ojalá antes de la cosecha volver a hacer una aplicación de EcoSwing, de manera que tengamos plantas fuertes, también con un atributo especial que genera EcoSwing, que es el aumento de la tonalidad verde en las plantas de rosa, que eso también es pues un atributo cosmético bien interesante. Y pues vamos a ver el efecto del producto en post cosecha. Y en babosas se recomienda la aplicación de sin babosas, sobre todo cuando están las incidencias medias o altas, pero dirigido hacia las partes susceptibles de la planta, porque sin babosas es un producto que nos va a generar la disminución de la tasa de alimentación, por ende nos va a generar un ambiente de protección para el cultivo. Cuando tenemos igualmente poblaciones muy persistentes, poblaciones que han generado daños durante varias semanas, recomendamos una rotación de sin babosas una semana a 3.5 gramos por litro y a la siguiente semana la aplicación, por ejemplo, de Metarex o un producto que sea atrayente, de manera que podamos proteger las plantas, ¿cierto?, con sin babosas, pero que los CEOs de control nos ayuden también a mermar o a disminuir la población. Eso principalmente en el caso de Astromelia. Bueno, amigos y personas pues que atendieron esta conferencia vía Facebook, muchas gracias. Estaremos atendiendo sus inquietudes a través de la página. Nuevamente, pues muchas gracias por este espacio y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.